Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Soy Guillermo Jeremía y estamos en la entrevista de Telediario Televisión. Vamos a hablar de problemas de techo. No se trata de humedades ni de inconvenientes de orden edilicio, sino de la gravedad de la situación que se atraviesa por dos instancias. Aquellos que están con su casa propia, pero que tienen el pesado lastre de los créditos UBA. Y también la discutida por estas horas, debatida ley de alquileres que a poco de funcionar ya se quiere modificar. Con el ex legislador nacional, actual legislador provincial mendocino José Luis Ramón, vamos a hablar de estas dos cuestiones. Un gusto, ¿cómo le va, diputado? ¿Cómo anda? ¿Cómo te va, Guillermo? Es un gustazo estar con vos en el programa y le doy un saludo muy grande a todos los que ven el programa a esta hora. Muchísimas gracias. Usted apeló a que los que tienen créditos UBA vayan a la justicia, que hagan una presentación colectiva. Intentó como político resolverles el problema y no pudo, por eso ahora los insta al camino judicial. Lamentablemente, ese es el camino después de un largo trayecto que venimos trayendo desde el año 2018, que fue cuando empezamos a vislumbrar que había un problema muy serio con esa publicidad engañosa que promocionó fuertemente el gobierno federal en esa época de los años 2015 a 2019, en donde le proponía a todos que podían adquirir su casa, un vehículo para su esparcimiento, el trabajo, lo que fuere, o tomar un crédito personal a través de una línea crediticia que fue autorizada por el Banco Central de la República Argentina, que se ajustaba por el índice UBA de inflación. Y nosotros vimos que había habido una pequeña gran torpeza, porque lo que existía en la Argentina era una ley, la ley de los créditos UBI, que establecía un ajuste del capital que era por el índice de la construcción, lo que permitía que se pudiera llevar adelante todo el proceso de ajuste del crédito que se había tomado sobre un índice que era razonable. Pero claro, los bancos vieron que eso no era negocio y resolvieron en épocas del presidente del Banco Central, Sturzenegger, un sistema que se llama ahora de los créditos UBA, que tanto drama está ocasionando en cada una de las familias que cayeron en esa trampa. Entonces, en el año 2019, siendo diputado de la Nación y desde nuestro interbloque propusimos un proyecto de ley que trajera una solución a las miles de familias a lo largo y a lo ancho de todo el país que cayeron en esta trampa de publicidad engañosa. Y ese proyecto tiene una idea muy clara, muy precisa, que va en línea con la forma en que se resolvió, sobre todo para los que estén mirando ahora y peinen algunas canas, allá por los años 80, cuando fue la circular 1050, que remataron a miles de casas de argentinos que se habían metido en algo muy parecido a esto de los UBA. Entonces hubo un fallo judicial que dijo, miren, ante este semejante drama y por un tema de seguridad jurídica, lo vamos a resolver compartiendo el esfuerzo del drama que hay entre el Estado originante del problema, las entidades financieras y los usuarios que adquirieron el bien, que compartan las pérdidas de haberse metido en ese brete tan complicado. Eso fue en los años 80. Después, a los que tengan menos canas, yo tengo menos, Guillermo. Mejor tener canas que no tener nada, ¿eh? Bueno, no quería ir por ahí, che. En la época del 2001, cuando fue el corralito financiero, también tuvo que intervenir la Corte de la Nación y estableció esta teoría del esfuerzo compartido y le devolvieron los bancos que habían hecho. Habían extraído, succionado, robado, como dicen en mi barrio, choreado los billetes que habían depositado en los bancos. Entonces, el fallo, la causa Smith, famosa, resolvió que se devolviera el dólar que habían puesto en billete, compartiendo el esfuerzo entre el Estado, los bancos y los dueños de los dólares. Lo que hacemos ahora, dijimos, mira, en la Cámara de Diputados, por la conformación que hay, no va a haber ni quórum ni votos para que se vote una ley que vaya en este sentido. ¿Por qué? Porque una muy buena parte del radicalismo y todo el partido PRO están de acuerdo con esta línea
que promocionaban en la época de su campaña electoral. Entonces, no hay manera de que se pueda resolver desde el sistema político en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Nación. Y a partir de los dichos del jefe de ministros hace muy poquito, que él cree que son muy pocos los damnificados, que no hay morosidad, obviamente, porque el que compró una casa o un auto para trabajar, lo primero que hace es ir y pagar la cuota para que no se lo quiten, porque la casa no la compró para hacer negocio, sino que lo compró como el bien de la familia, en donde se proyecta el sueño de uno, ¿no es cierto? Y entonces dijimos, bueno, mira, acá esto desde el sistema de las decisiones políticas no va a caminar. Entonces hemos resuelto iniciar un proceso colectivo de consumo, que es que la Asociación de Defensa de los Consumidores Justicia Colectiva se presentó ante el segundo juzgado federal número 2 de la provincia de Mendoza en representación de todos los usuarios UVA del país, hipotecados, prendadios y los que adquirieron un crédito personal. Y se ha dirigido una demanda en contra de los 9 entidades financieras que tienen la mayor cantidad de créditos otorgados. Banco Nación, Banco Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, el Banco Hipotecario, Santander Río, el Banco BBA francés, me está faltando dos más, el Galicia puede ser otro. El Banco Credicop, el Banco Macro y centralmente el Banco Central de la República Argentina, el gran responsable de esta maniobra hecha por las entidades financieras en un momento en donde, después recién lo dijiste cuando adelantaste la entrevista, en la Argentina faltan 7 millones de hábitats. Cuando hay tal déficit habitacional, lo que debe haber es una política habitacional, es decir, de construcción, de adquisición de viviendas populares para empezar. Pensá, Guillermo, que en la Argentina hay más de 4.000 barrios populares, que son barrios en donde no tienen agua potable, cloaca, es decir, el sistema habitacional en la Argentina está en una crisis muy profunda. Entonces, si las entidades financieras o las inmobiliarias, en otro tema que es la ley de alquileres, pretenden hacer negocios, obtener grandes ganancias de un déficit habitacional grave como el que hay en la Argentina, se van a tener que enfrentar con este proceso judicial. Ahora, legislador, yo espero que el juez federal de Mendoza esté a la altura de este problema y, bueno, dicte las medidas cautelares. Bueno, hemos pedido un montón de cosas al juez federal. Legislador, aquí no hay un incumplimiento de promesa por parte del gobierno de Alberto Fernández. No dijo que lo iba a resolver. Primero se entró en stand-by por la cuestión de la pandemia, pero no dijeron que iban a darle una solución a los tenedores de uva, porque da la impresión que es el fracaso de la política si se resigna a que sea el Poder Judicial que resuelva un problema que ellos generaron. Mirá, los que lo generaron fueron los que gobernaban la Argentina entre 2015 y 2019, expresidente Mauricio Macri y ex Sturzenegger como presidente del Banco Nación y el ministro de Economía Duhovne. Nombre y apellido a los originantes de este tema que lo utilizaron como campaña electoral. Y a partir de 2019, el Frente de Todos, también con promesa de campaña de resolver este brete en el que nos metieron el gobierno del expresidente Macri. Por eso yo creo, y yo soy parte del sistema de la política de la Argentina también, porque estoy en una cámara en donde se discuten estos temas, y la verdad que a mí me duele mucho cuando desde el Estado del que gobierna se deja llevar por los intereses económicos de aquellos que van concentrando la riqueza en muy poquitas manos. Vos pensás que esta demanda va dirigida contra 9 bancos y son los que tienen el poder fuerte del tremendo sobreendeudamiento que hay en la familia. Entonces yo sí creo que tiene una alta responsabilidad el ministro de Economía actual y el presidente de la Nación de mirar para otro lado ante un problema grave que no es el crédito UVA. El tema grosso acá es que todas las familias de la Argentina, te incluyo a vos, a mí, que tengo una tarjeta de crédito, cuando se le pasó el mínimo o pagó el mínimo, el 90% de interés, en el mejor de los casos, están cobrando cada una de estas 9 entidades financieras, que son el Santander Río, el Banco Francés. Es decir, tener una tarjeta de crédito, pagar el mínimo o no pagarlo, es enterrarse en una cadena interminable de sobreendeudamiento. Entonces, acá este juicio es mucho más que los créditos UVA. Es que desde la justicia, ojalá tengamos jueces responsables que miren
y que se proteja el interés económico del usuario y consumidor, que pareciera ser cosa de otro costado, ¿viste? Y eso es lo que a nosotros nos llevó... Mira, yo te voy a decir, no me gusta decir el fracaso de la política porque es darle de comer a los libertarios, a estos que dicen que la casta política... No. Acá lo que hay es una presión sobre los que gobiernan la Argentina, de aquellos que tienen mucho dinero, capaz de torcer el brazo del ministro de Economía, del presidente del Banco Central y de todas esas instituciones que tienen la obligación de proteger los intereses económicos de la economía de una familia. No lo están haciendo. Sí, pero no es que fracase la política. Acá hay un tema mucho más profundo. Sí. Si el poder político se ve doblegado ante el poder financiero, porque de esto se trata, ¿por qué hay que tener expectativa de que el poder judicial tenga mayor fortaleza, ¿no? Porque hemos visto que el poder judicial también, con la Corte Suprema actuando, juega los intereses de los poderosos económicamente hablando. Bueno, yo he tenido experiencia como abogado fuera del sistema de la política, de participar en la causa Cepis, Stolbizer y Protectora, que fue la que obligó a que se realizaran las audiencias públicas para resolver cuánta plata cuesta el gas en la Argentina. Es decir, que en la época del corralito financiero también se terminó resolviendo a partir de la justicia, no digo lavándose las manos como Poncio Pilato, pero estableció un sistema en donde se compartió la responsabilidad de la irresponsabilidad de los que gobernaban. Y yo tengo esa confianza de que el planteo que estamos haciendo no es un planteo alocado. Los usuarios bancarios, los consumidores de crédito, de estos proveedores de crédito que son los bancos, son personas todas de buena fe. Todos quieren pagar sus deudas. Porque si hay algo que nos caracteriza a los argentinos es que honramos nuestras deudas. Y eso tiene un valor que es central en la manera de proceder. Entonces, el juez que tenga que tomar esta decisión, o la corte, a donde llegue el caso, va a tener que... no va a ser fácil el poder financiero presionar tanto como para dejar a todas estas personas con su casa rematada y sus familias en la calle. Es decir, es un tema delicado. Y yo le quiero hacer saber a todos aquellos usuarios bancarios que están sometidos a este sobreendeudamiento que en justicia colectiva, esta asociación de consumidores, mi patrocinio, porque he puesto en juego mi firma como abogado en esta causa judicial, tienen un compromiso en donde desde el primer día hasta el último saben dónde encontrarnos peleando por esta cuestión. Y eso tiene también un valor que creo que tanto la justicia como aquellos que pretenden defenderse con su poder económico, bueno, tendrán que imaginársela de todas las maneras, porque nuestro compromiso es darle pelea. Ahora, ¿cómo tiene que ser el trámite? ¿Cómo tienen que hacer para sumarse a esta demanda colectiva? ¿Tienen que viajar a Mendoza? ¿Cómo se vincula? No es necesario. Nosotros tenemos dos cosas. Las acciones colectivas asumen la representación del 100% de los usuarios que están siendo afectados. Aquel que no crea en nosotros se puede excluir. Es decir, no hace falta que nos digan quiero participar. Lo que sí les pedimos, y a la producción le vamos a hacer llegar los datos, es que apoyen a la demanda colectiva. Es decir, no hace falta, no les va a generar ningún costo, la Asociación de Consumidores no les va a cobrar, porque esto tiene que ver con un compromiso ciudadano, con un compromiso con lo que les están pariendo en este momento. Entonces, lo que sí pueden hacer es enviar un correo electrónico al Juzgado Federal para que el juez sepa que esta demanda, este proceso colectivo, tiene el apoyo de miles de familias que se encuentran atravesando por este drama. Y esos son los dos temas. Es decir, representamos todo el colectivo de hipotecados, de prendados con sus vehículos y de los que sacaron un crédito personal. El 100%. Quien no crea en esto puede mandarme un escrito, que lo vamos a hacer público, es decir, yo se lo voy a pasar a la producción, para que sepan que se pueden excluir. Y eso también tienen derecho de hacerlo, ¿no? Porque hay personas que quieren pagar el crédito UVA. Es decir, bueno, esas personas tienen todo su derecho también de pagar el ajuste de la manera que lo proponen las entidades financieras. Ahora, acá lo que propone este juicio es decirle a la entidad financiera, señores, dejen de abusarse de familias que son trabajadoras, profesionales, comerciantes, que han comprado un bien, no para hacer un negocio porque mejoró su valor, sino para vivir, para utilizarlo para trabajar y todo lo que significa. Legislador, respecto de los tiempos, porque hay gente que está muy acuciada por
lo que implica mes a mes, tenés que pagar y con ajuste los créditos suba. ¿Es posible que el Poder Judicial dé una respuesta pronta? Sí, en este momento ya la demanda está iniciada y el juez federal ha ordenado el procedimiento de inscripción del proceso colectivo en la Corte Suprema de la Nación. ¿Por qué? Porque todas las acciones colectivas, como representan un colectivo tan grande de personas afectadas, hay un registro donde a partir de ese registro el juez federal empieza el litigio de justicia colectiva representando a todos los usuarios en contra de las 9 entidades financieras que están sometiendo a todas estas personas. Estimo, la medida precautoria que le hemos pedido al juez es que ordene que estas 9 entidades financieras no puedan cobrar por encima del 30% de los ingresos de la familia. Hasta tanto se resuelve en definitiva lo que nosotros pedimos, que es que el esfuerzo sea compartido entre el Estado Nacional, los bancos y los usuarios. Yo a alguien que lo esté viendo y esté descolgado, por ahí si le hablo con números va a entender mejor que explicándolo jurídicamente. Alguien que en el 2018 tomó 1 millón de pesos de una entidad financiera. Hoy, con el crédito UVA está debiendo 8 millones de pesos. Entonces, lo que nosotros proponemos es que deje de aplicarse este índice, se aplique el índice de variación salarial que, desde el inicio del crédito, lo que permitiría que hoy esa persona que tomó 1 millón no deba 8, sino 2.700.000. Entonces, la diferencia entre los 2.700.000, que sería razonable, y los 8 millones, que sería lo que en mi barrio se dice el choreo, se comparta entre el Estado Nacional, que hizo la publicidad engañosa, los bancos que hicieron esta maniobra de cambiar los UBI por UVA, y los usuarios que adquirieron su casa, el vehículo o sacaron su crédito. La medida precautoria, si los tiempos lo permiten, yo espero que esté dictada, resuelta por el juzgado, finalizada la feria judicial, que es después de la segunda quincena del mes de julio. Bueno, sí, todas las cosas van bien, ¿no? Claro, ¿el universo de afectados está determinado? Sí, está determinado. Todos los que hipotecaron su casa y adquirieron un crédito UVA. Todos. El 100% de los 9 bancos. Todos los que sacaron un vehículo, que puede ser un auto, un camión, un tractor, una máquina cosechadora. Es decir, cualquier vehículo que haya adquirido en una concesionaria, en lo que fuere, y prendó el vehículo. Es decir, todos los usuarios que prendaron su vehículo con el sistema UVA. Y todos los que en el banco le ofrecieron un crédito personal o aquello que les llega por el teléfono celular. Dice, tiene un crédito en descubierto otorgado, más o menos así. Bueno, también ese otro colectivo de usuarios. Los 3 están abarcados en esta demanda colectiva. Porque el jefe de gabinete dijo que no eran tantos, pero se trata de miles de personas. Mirá, el universo total, estamos hablando de aproximadamente, porque no tenemos el número total, de 1.700.000 personas. Bueno. Y de hipotecados, por ejemplo, se sabe más o menos el número, son aproximadamente 117.000 familias que han hipotecado su casa. Y es un número importante. Sí, sí. Lo que pasa es que se aumenta enormemente porque las agencias, que venden vehículos, cuando hablo de vehículos hablo de cosechadora, tractor, sí. Auto para usuarios, la combi, son miles y miles, estamos hablando de cerca de 1.700.000 personas afectadas. Bueno, este es un problema irresuelto como lo es el de los planes de autoahorro, ¿no? Que también hay mucho reclamo al respecto. Bueno, en ese sentido, Guillermo, permitidme, en el colectivo de los prendarios también están involucrados. Porque en el Congreso de la Nación, cuando se dictó esa ley en el año, a principio del gobierno de Alberto Fernández, se incluyó en un artículo que los planes de ahorro formaban parte de este sistema y de este tipo de crédito. Entonces, por eso digo que el universo, cuando hablamos de sobreendeudamiento, son miles de familias. Esto es como, yo te voy a decir algo, para que uno en Río Cuarto, por ahí vamos a tener algunos que me van a decir barbaridades, es como la lucha contra el glifosato. Es decir, es algo que daña, ¿no es cierto? Y que todos miran para el costado porque es parte del motor del desarrollo económico de una economía regional. Entonces, son temas que pesan
fuertemente en los que tienen que tomar decisiones. Pero bueno, creo que cuando esto pasa, aparecen los compromisos de aquellos que tenemos deseo de mejorar las condiciones, sobre todo de la economía familiar, ¿no? En el último tramo quiero preguntarle respecto de algo en lo que usted seguramente o trabajó, tuvo que votar, que fue la ley de alquileres, que ahora quieren modificar. ¿Fracasó esa ley? ¿Cree que ahora hay una coyuntura económica que la condiciona, por eso se propone otra ley? ¿Cuál es su opinión? Mi opinión es clara como el agua. 7 millones de faltantes de hábitat. Es decir, 7 millones de personas desesperadas por encontrar un lugar donde poder alquilarlo. Cuando se sanciona la ley de alquileres, se lo hace para proteger el acceso y el interés económico de esas personas que pugnan por buscar un hábitat. Entonces aparecen los negocios, que son los negocios de las inmobiliarias, por un lado. Después están los ahorros de las personas comunes que laburan y logran hacerse un departamento, una casita, dos, y lo usan como una renta, como su jubilación o lo que fuere. En ese ámbito enorme de 7 millones de faltantes, apareció el proceso inflacionario que hizo que el ajuste del valor del canon locativo se elevara exponencialmente. Ahí es donde yo creo el Estado federal tiene que intervenir. Pero la ley de alquileres no puede ser que se achiquen los plazos de 3 a 2 o que se mande a estos 7 millones de personas que buscan una casa a negociar con la inmobiliaria de qué manera se lo van a ajustar. Eso va por mal camino, porque acá es un sistema de negocio inmobiliario versus un sistema de personas que no tienen una casa para vivir y están buscando vivir en un alquiler. Entonces la ley de alquileres tiene que proteger al inquilino. Todo esto que dicen, porque si vos mirás las operaciones mediáticas, son los negocios inmobiliarios que pagan jugosas notas para hablar del tema de que la ley de alquileres no sirve para nada. No, la ley de alquileres sirve y sirve de mucho, pero tiene que haber un equilibrio. No creer que se puede hacer negocio libremente con 7 millones de personas que no tienen su casa. Así que yo apoyo el dictamen de la mayoría que establece que los plazos de 3 años y las condiciones del alquiler lo tienen que seguir en protección del acceso y del hábitat y de la protección del interés económico del inquilino, sí, no de las inmobiliarias que hacen negocio. Con la ley actual, las asociaciones de inquilinos también se quejan porque dice que nunca terminó de aplicarse efectivamente la ley. Claro, porque el problema es el índice de ajuste del canon locativo. Un tema. Y el segundo, que los propietarios, sobre todo las inmobiliarias, no inscribieron los contratos en la FIP. Entonces el sistema nunca terminó de blanquearse por completo. Y el tema más importante es este tema de la inflación, que hace que el índice de la variación del canon locativo lo sea siempre de una manera monstruosa, que no favorece ni a los dueños ni a los inquilinos. Pero eso no significa que le tenemos que quitar derechos a los inquilinos y mandarlos a negociar con la inmobiliaria de qué manera le ajustan el valor del canon locativo. Yo tengo una crítica muy fuerte, como con los créditos UBA, al frente de todos que el gobierno de la Argentina se tiene que poner los pantalones y proteger de manera seria y no permitir que el ajuste del valor de los cánones sea de la manera desproporcionada que tenía la ley anterior. Bueno, son las cosas que hay que cambiar, pero nunca perdamos el norte de que la ley de alquileres, desde sus orígenes, rigen el Código Civil para proteger a la parte más débil, no al poderoso que aprovecha la situación del faltante de 7 millones de hábitat en la Argentina. No es un tema menor. Usted habla del poderoso, pero habla como si fuera una corporación inmobiliaria, que las hay, pero también está el que tiene un departamento solo y que dice, bueno, pero yo si establezco un alquiler ahora y tengo que esperar un año para ajustarlo y en ese año la inflación creció tanto, el rendimiento de esa inversión me lo come la inflación. Los inquilinos se quejan de lo mismo. Es verdad, ¿por qué? Porque la parte más débil sigue siendo siempre la misma. La diferencia está en los grandes, porque hay inmobiliarias que tienen 200, 300 departamentos del alquiler. O sea, no es menor el negocio. Por eso yo dividía el que hace el negocio aprovechando ese 7 millones de faltantes y quien manda en alquiler su departamento, su casita, que logró con los ahorros de su trabajo o de su comercio.
Son dos tipos de personas distintas que ponen el bien en alquiler. Bueno, eso la ley no lo está previendo. Y yo creo que es muy difícil resolver la ecuación, yo no sé, entre los malos y los peores. Es decir, no hay malos y peores cuando hay un laburante que con sus ahorros compró un departamento para alquilar y otro laburante que no tiene casa y necesita alquilar. Ahora, es muy difícil lograr esa ecuación, ¿no? Cualquier ley no se transforma en una ley relativa cuando no se establezca, por ejemplo, un costo para la disponibilidad de viviendas ociosas, aquellos que las tienen y especulan. ¿El Estado ahí no tendría que accionar de manera conjunta? ¿Que al que las tiene vacías no le convenga? Yo creo que el Estado federal tiene que ponerse los pantalones y que parte de la sanción de la ley tenga que ver con eso. Como ocurre, es decir, esto no es que un invento argentino de que la vivienda ociosa pague un impuesto mayor. Así ocurre en Alemania y lo han logrado resolver. Y después hay otro tema, porque cuando hablamos de 7 millones de hábitat que falta, el Estado tiene que tener un orden de prioridades. Que lamentablemente, por ejemplo, los planes de crédito que se dieron para el Procrear no están en buenas condiciones con el ajuste hogar, porque también se ajusta el capital. Y cuando vos ajustás el capital, yo, representando usuarios y consumidores, le digo, mi amigo, no se meta con las entidades financieras, porque todas las entidades financieras hacen trampa al usuario y consumidor porque ajustan el capital. Y el Estado federal está haciendo lo mismo, porque está construyendo viviendas por el sistema Procrear, pero le está hipotecando su casa con un crédito que también ajusta por capital. En algún momento va a ser otro problema a solucionar en el futuro. Por eso es muy difícil la solución, Guillermo. Pero sí creo que debe primar en la pirámide de las prioridades y de los valores la protección del más débil. Y el más débil en una relación de negocio es el inquilino. Porque, y un tema más, te ocupo el tiempo, Guillermo, te agradezco que me lo dejes hacer, pero un plan habitacional urge en la Argentina, de viviendas económicas, de viviendas chicas que después se puedan ampliar, pero tiene que haber una manera de resolver. Pensá vos que en toda la Argentina hay más de 4.400 barrios populares, sin agua, sin cloaca, es decir, es tremendo. Por eso, bueno, creo que depende de una decisión estructural y de una toma de decisión política que permita que el hábitat pase a tener una prioridad en la Argentina y no ser un negocio de entidades financieras o de grandes inmobiliarias. Y acá saco, entre las personas que tienen prioridad, aquellos que con sus ahorros construyeron su casita o su departamento para tener una renta. Legislador, gracias por su claridad conceptual. El agradecido soy yo, Guillermo, y le mando un saludo enorme a todos los vecinos de Río Cuarto y sus alrededores que ven el programa a esta hora en el telediario. Muchas gracias, muy amable. Bueno, es un problema gravísimo el de la habitación y el de no tener casa propia, ese sueño que cada vez se hace más imposible de conseguir. Evidentemente, no da votos, porque si diera votos lo resolverían. Y esto es lo que pone en discusión algunas acciones de nuestra política, que se guía solamente por la lógica de las urnas. Nos encontramos en una próxima entrevista de Telediario Televisión. Gracias por estar ahí. Así son las cosas.